Sean todos bienvenidos a esta videoconferencia. Mi nombre es Vladimir Hernández, alumno de la Universidad Tecnológica de El Salvador de la materia de Tendencias e Innovación a la Contaduría Pública. Sean todos bienvenidos. Nuestro licenciado Walter Amaya y colegas presentes, sean todos bienvenidos. Nosotros somos del grupo número 1. Y en esta ocasión, pues, vamos a presentar el tema de la sección 29 de la NIF para las pymes, que se denomina impuesto a la ganancia. Realmente, acá estamos, somos los integrantes del grupo número 1. Vamos a comenzar a presentarle lo que es la normativa. La normativa de la sección 29 de la NIF para las pymes, en el párrafo 29.2, dice que esta sección trata de la contabilidad del impuesto a la ganancia. Se requiere que una entidad reconozca las consecuencias fiscales actuales y futuras de transacciones y otros sucesos que hayan sido conocidos en los estados financieros. Estos importes fiscales reconocidos comprenden el impuesto corriente y el impuesto diferido. Primeramente, vamos a definir lo que es el impuesto corriente. Y el impuesto es el impuesto a pagar por las ganancias o pérdidas fiscales del periodo corriente o de periodos anteriores. Pero, ¿qué es el impuesto diferido? Este es el impuesto por pagar o por periodo, generalmente como resultado de que la entidad recupera o liquida sus activos y pasivos por su importe en libros actuales y el efecto fiscal de la compensación de pérdida o crédito fiscal no utilizados hasta el momento procedentes de periodos anteriores. Lo que vamos a tratar acá de explicarles será el reconocimiento, la medición, presentación y revelación. Nos dice el párrafo 29.4, una entidad reconocerá un pasivo por el impuesto a pagar por las ganancias fiscales de periodos actuales y los periodos anteriores. Si el importe pagado correspondiente al periodo corriente y a los anteriores excede el importe por pagar de estos periodos, la entidad reconocerá el excedente como un activo por impuesto corriente. Una entidad reconocerá un activo por impuesto corriente por los beneficios de una pérdida fiscal que pueda ser aplicada para recuperar el impuesto pagado en un periodo anterior. Nos dice el párrafo 29.6 que una entidad medirá un pasivo o un activo por impuesto corriente a los importes que se esperen pagar o recuperar usando las tasas impositivas y legislación que haya sido aprobada o cuyo proceso de aprobación esté prácticamente terminado en fechas y presentación. El reconocimiento de impuestos diferidos.
Una entidad reconocerá un activo o pasivo por impuesto diferido por el impuesto por recuperar o pagar en periodos futuros como resultado de transacciones o sucesos pasados. Este impuesto surge de las diferencias entre los importes en libros de los activos y pasivos de la entidad en el estado de situación financiera y los importes atribuidos a los mismos por parte de las autoridades fiscales. Estas diferencias se denominan diferencias temporarias y la compensación de pérdida o créditos fiscales no son utilizados hasta el momento procedentes de periodos anteriores. Bien, pero tenemos que tener claro, según lo que nos detalla acá la normativa, este párrafo 29.8, tenemos que tener claro qué son las diferencias temporarias. Nosotros como grupo definimos que son las divergencias que existen entre el importe en libros de un activo o un pasivo y el valor que constituye la base fiscal de los mismos. Dichas diferencias temporarias pueden ser diferencias temporarias imponibles y diferencias temporarias deducibles. Las diferencias temporarias imponibles son aquellas diferencias temporarias que dan lugar a cantidades imponibles al determinar la ganancia o pérdida fiscal correspondiente a ejercicios futuros, cuando el importe en libros del activo sea recuperado o el pasivo sea liquidado. Y las diferencias temporarias deducibles son aquellas diferencias temporarias que dan lugar a cantidades que son deducibles al determinar la ganancia o pérdida fiscal correspondiente a ejercicios futuros, cuando el importe en libros del activo sea recuperado y el pasivo sea liquidado. Ahora, tenemos que tener claro que las diferencias permanentes o diferencias temporarias, ¿cuál es su forma de reconocimiento para distinguir qué es permanente y cuáles temporales? Las permanentes son aquellas partidas que entran en la utilidad contable, pero jamás en la gravable. En cambio, las temporales son causadas por transacciones que afectan en periodos distintos a la utilidad contable y gravable. Ahora, para nosotros tener bien claro y poder determinar si esta diferencia temporaria es imponible o deducible, tenemos que analizar lo que es la base contable y nuestra base fiscal. Si nuestra base contable es mayor a nuestra base fiscal, estamos ante un activo por impuesto diferido. Si nuestra base contable es menor, acá vamos a recapitular. Si la base contable es mayor que la base fiscal, ¿sí? Estamos ante un activo por impuesto diferido. Pero si nuestra base contable es menor a nuestra base fiscal, estamos ante un pasivo por impuesto diferido. Pero ¿cuáles son las bases fiscales y diferencias temporarias que nos define la normativa? La base fiscal nos dice el párrafo 29.9 que la base fiscal
de un activo y el importe que será deducible de los beneficios económicos, que para efectos fiscales obtenga la cantidad en el futuro, cuando recupere el importe en libros de dicho activo. Si tales beneficios económicos no tributan, la base fiscal del activo será igual a su importe en libros. La base fiscal de un pasivo es igual a su importe en libros menos cualquier importe que sea deducible fiscalmente respecto de ese pasivo y periodos futuros, en el caso de ingresos de activos ordinarios que se reciben de forma anticipada. La base fiscal del pasivo correspondiente de su importe en libros menos cualquier importe de ingresos de actividades ordinarias. La medición de los impuestos diferidos. La medición de los pasivos por impuesto diferido y de los activos por impuesto diferido reflejará las consecuencias fiscales que se derivan de la forma en que la entidad espera, en la fecha sobre la que se informa, recuperar o liquidar el importe en libros de los activos y pasivos relacionados. Por consiguiente, una entidad medirá los activos y pasivos por impuesto diferido utilizando la tasa y la base fiscal que sean congruentes con la forma que se espere recuperar o pagar la partida correspondiente. Por ejemplo, si las diferencias temporarias surgen de una partida de ingresos que se espera sea gravable como una ganancia de capital en un periodo futuro, el gasto por impuesto diferido se mide utilizando la base impositiva de las ganancias de capital y la base fiscal que sea congruente con la recuperación del importe en los libros mediante la venta. Pero ¿qué nos dice este párrafo? Que una entidad medirá un pasivo o un activo por impuesto diferido usando las tasas impositivas y las tasas de legislación fiscal que hayan sido aprobadas o en cuyo caso estén en proceso de aprobación, pero en la fecha de presentación de los estados financieros. Una tasa considerará la tasa impositiva y las leyes fiscales cuyo proceso de aprobación esté prácticamente terminado, como nos dice la normativa. En cuanto a la revelación, nos dice la normativa que una entidad revelará la siguiente información de forma separada: los impuestos corrientes y diferidos, agregados y relacionados con partidas reconocidas como partidas de otro resultado integral, el importe total de los impuestos corrientes y diferidos relacionados con las partidas cargadas o acreditadas directamente a patrimonio. Una explicación de cualquier diferencia significativa entre los gastos e ingresos por impuesto y la ganancia contable multiplicada por la tasa impositiva aplicable. Por ejemplo, estas diferencias pueden surgir de transacciones tales como ingresos de actividades ordinarias que están exentas de impuestos o gastos que no son deducibles para la determinación de la ganancia fiscal. Una explicación de los cambios en la tasa o tasas impositivas aplicables en comparación de los periodos sobre el que se informa anterior. Para cada tipo de diferencia temporaria y cada tipo de pérdida y créditos fiscales no utilizados. En las circunstancias descritas en los párrafos 29.33
una explicación de la naturaleza de las consecuencias potenciales que podrían producirse en el impuesto a la ganancia por el pago de dividendos a sus accionistas. Nuestro caso a presentar para la determinación de las diferencias, ya sea permanentes o temporarias. En el siguiente caso, nos dice que la empresa ABC muestra la siguiente información de su estado de resultados al 31 de diciembre de 2019. Bueno, como podrán ver, aquí tenemos la estructura, cómo se conforma un estado de resultados. Tenemos sus ventas, menos las deducciones de los costos, deducciones de los gastos. Tenemos la utilidad antes del impuesto. En el análisis correspondiente que como contadores debemos de realizar al momento de establecer nuestras diferencias temporarias o permanentes, en este análisis hemos encontrado una información adicional en los cuales tienen recibos por honorarios no pagados a la fecha del impuesto de la renta de $5,000. Y encontramos también multas, gastos por multas tributarias. ¿Cómo vamos a reconocer en este caso en los recibos por honorarios no pagados? Vamos a tener nuestra hoja de trabajo, vamos a detallar el año del ejercicio, nuestro activo que son honorarios por pagar, nuestra base contable, que son los $5,000, nuestra base tributaria, las diferencias y el tipo de diferencia y que el monto que genera esta diferencia. En el caso de al cierre del 2019, la contabilidad no refleja lo que es las deducciones de los gastos de honorarios. Sabemos que tributariamente debemos de hacer esa deducción. Nos queda pues una diferencia de $5,000 que la vamos a deducir en el siguiente ejercicio. Multiplicamos en este caso los $5,000 por el 25%, que es la tasa que se aplica el impuesto a la renta sobre el ejercicio, teniendo un monto de $5,250. ¿Qué tipo de diferencia es deducible? Una diferencia de 1,250. ¿Cómo lo vamos a reconocer en nuestros registros? Vamos a reconocer el gasto por honorario, una cuenta por pagar de los $5,000, y vamos a registrar el activo por impuesto diferido por los $1,250, abonado el impuesto sobre la renta. ¿Cómo nos va a quedar en el tratamiento tributario? La utilidad antes de impuesto nos da $49,000. Le vamos a adicionar lo que son las diferencias permanentes, que eran los $7,000, y las diferencias temporales, que son los $5,000. Tenemos como resultado antes de impuesto y el impuesto a la renta que se le aplica al final del ejercicio. Eso es todo, la presentación. Agradecemos la atención prestada. Muchísimas gracias y gracias por su atención.